Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al diálogo electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales le da la bienvenida a este diálogo electoral denominado Transparencia en rendición de cuentas de organizaciones políticas y gastos de campaña. Este es un diálogo más de lo que hemos venido haciendo para resaltar las buenas prácticas en gestión pública que viene haciendo la OMPE, en este caso para transparentar las finanzas partidarias de las organizaciones políticas. Para iniciar este diálogo electoral, vamos a dar pase a las palabras de nuestro jefe nacional, el señor Manuel Cox. Adelante, señor Cox, por favor. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Saludar y felicitar a todos los seguidores de Diálogos Electorales Online de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Quiero agradecer su preferencia a todos y cada uno de ustedes. Hemos batido récord con 15.000 personas en línea en el último evento de diálogo electoral. Cifra que va aumentando día a día porque visualizan la grabación colgada en nuestro YouTube y redes sociales. Hoy nos reúne el tema de transparencia en rendición de cuentas de organizaciones políticas y gastos de campaña, para cuyo efecto la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha puesto a disposición la plataforma tecnológica Claridad, donde pueden encontrar por buscador de personas, organizaciones políticas, quienes han rendido cuentas y quienes no. Información por regiones, distritos, descargar los archivos y toda una amplia gama de posibilidades que permite al ciudadano ejercer su derecho al acceso a la información pública con todo detalle. Como bien recordamos, esta fiscalización es supervisada por la OMPE, por lo que el portal Claridad viene a constituir una herramienta fundamental para transparentar el financiamiento en el Perú. Ello, sin lugar a dudas, contribuye al fortalecimiento de los partidos y a la lucha contra la corrupción, evitando financiamiento de fuentes ilícitas. La adecuada rendición de cuentas de gasto de campaña y financiamiento público es un esfuerzo en el que trabajamos conjuntamente partidos políticos, candidatos, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía y todos aquellos que desean que se fortalezca la democracia en el país. Sin más preámbulo, daremos inicio al evento de hoy, en el que tenemos destacados panelistas de talla internacional. Adelante, por favor. Así es, muchas gracias, señor Koch. Como bien lo ha dicho nuestro jefe nacional, hoy tenemos panelistas, especialistas nacionales y también de talla internacional. Y justo con nuestro invitado internacional vamos a empezar este diálogo electoral. Él es el señor Camilo Enciso, del Instituto Anticorrupción. Él nos va a hablar sobre la importancia de la supervisión de fondos y rendición de cuentas de las organizaciones políticas y de los candidatos para la lucha anticorrupción. El señor Camilo es un abogado e internacionalista de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en leyes de la Universidad de Columbia y una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. Tiene una amplia experiencia en materia de derecho penal, lucha contra la corrupción, delincuencia empresarial, derechos humanos y derecho internacional. Entre el año 2014 y 2017 fue secretario de Transparencia en Colombia y ha coordinado la ejecución de la política pública de lucha contra la corrupción. Dio impulso a la expedición de la ley antisoborno. En el año 2017 fundó el Instituto Anticorrupción y la Red Latinoamericana de Cumplimiento, iniciativas que actualmente él lidera. Bienvenido, señor Enciso. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar hoy con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Espero compartirles hoy algunas reflexiones alrededor de los temas de integridad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la política y en la administración y gestión de los partidos políticos, que pueda servirle tanto a la OMPE como a los diferentes partidos, candidatos y organizaciones que tienen interés en estos temas. Les voy a compartir una presentación que preparé para el día de hoy. Si me regalan un minuto.
en donde voy a estar presentando la evolución de algunos estudios a nivel internacional que han hecho diferentes académicos, y en particular la académica Pippa Norris, que es una profesora de la Universidad de Harvard que ha estudiado muchísimo los temas de integridad electoral. Entonces, permítanme ir por partes y irles compartiendo estas reflexiones. Pippa Norris tiene esta iniciativa que han denominado el ranking de integridad electoral o el ranking de percepción de integridad electoral. Y una cosa con la que quiero empezar el día de hoy es mostrando en dónde están los países de América Latina, en dónde están nuestros países, en dónde está un país como Perú. Si ustedes se fijan, acá Perú estaría en la columna que aparece ahí como las Américas, aparece más o menos en el 9º lugar aproximadamente. Y ahorita les voy a mostrar un poco del detalle de por qué un país como Perú está en ese lugar y qué relevancia tiene eso y además qué nos dice eso de en dónde están las oportunidades de mejora. Pero lo cierto en todo caso es que existiría o parecería existir una relación cuando uno mira esta presentación o esta filmina, en el sentido de que los países más democráticos, que tienen instituciones más robustas, más fuertes, son países en donde el sistema de integridad electoral también funciona mejor, funciona de manera más idónea y con menores riesgos de corrupción. En esta gráfica en particular y esta presentación, la idea es que después la puedan ustedes compartir con todos las personas que nos están acompañando. En esta segunda figura, lo que uno puede ver es cuáles son las calificaciones según el tipo de régimen político que tiene cada país. Entonces ahí uno ve que, lo que les decía, países que tienen unos sistemas democráticos plenos tienden a estar en verde. Los que tienen unas democracias un poco más frágiles, incluyendo países como los nuestros, tienden a estar oscilando entre el verde y el rojo, que por supuesto, o el anaranjado, que es un puntaje menos bueno o más negativo, y después ya vienen las autocracias electorales y después vienen las dictaduras, que obviamente pues están coloreados en rojo. Esta siguiente gráfica muestra esa relación de continuidad entre la percepción de integridad del sistema electoral con el índice de elecciones limpias. Esto es una gráfica, digamos, son dos índices diferentes que muestran que hay más o menos consistencia en la forma en que los expertos en ciencia política han estado mirando qué tan limpia o qué tan sucia, qué tan transparente o qué tan mal está funcionando una elección en un determinado sistema político. Entonces, el mensaje que les quiero dar acá es, si el Perú quisiera seguir avanzando en la senda de mejorar la integridad electoral, tiene que mirar las variables que estudios como estos de los politólogos están arrojando, ver cuáles son los puntajes que están siendo medidos allí e intentar comprender por qué se obtuvo el puntaje que se obtuvo en cada una de esas variables. Ahora bien, si vamos a el problema o una de las variables en particular que quería mencionarles, y es la influencia de la forma en que los medios de comunicación y la comunicación política está afectando los puntajes que están obteniendo los diferentes países en este indicador de integridad electoral. Una de las cosas que uno puede ver acá, en esta gráfica o en esta filmina, es a medida que hay mayor cantidad de mentiras, de fake news, de engaño, de uso indebido, manipulador de los medios de comunicación para informar las distintas posiciones políticas,
o para atacar a la oposición política imputándole conductas o cosas que no ha hecho u acciones que se supone que son reprochables pero que no tienen un fundamento fáctico real. Entonces acá nos damos cuenta de cómo la democracia se ha ido degradando y eso cómo ha ido afectando la integridad del sistema electoral. En algunos países, y entiendo que es el caso de Perú, por ejemplo, las propagandas que utilizan los distintos candidatos o los partidos políticos en las campañas tienen que ir a un filtro previo a los tribunales electorales para que les digan, sí, sabe que eso nos parece que está bien y no viola unas pautas mínimas de ética en la política, entonces adelante. Hay muchos países en los cuales eso sería completamente impensable, porque se entiende que sería una limitación grave al derecho a la libertad de expresión, pero esto varía dependiendo de las constituciones de los países, la interpretación que los órganos constitucionales han dado al alcance de la libertad de expresión. Lo cierto en todo caso es que hay algunos lugares en los cuales sin duda en la política se está abusando del derecho a la libertad de expresión y eso está terminando por manchar la calidad del sistema democrático, del proceso deliberativo y está terminando por transformar lo que debería ser un sistema democrático en un sistema demagógico, de engaño, fraude y mentira. Ahora, esta es una gráfica que les queríamos compartir porque nos ayuda a mostrar la relevancia de analizar la integridad del sistema electoral con base en una serie de variables mucho más amplias que las simples variables de transparencia y acceso a la información, es decir, lo que por lo general muestran los portales de transparencia y acceso a la información de los tribunales electorales o de quien sea que lidere el proceso electoral en un país, y que va a otros aspectos mucho más cualitativos del sistema democrático y de la forma en que se adelanta el proceso electoral. En esta evaluación, por ejemplo, de Italia, una de las cosas que se mide es el puntaje que obtiene el país a través o con base en la forma en que se registran las personas para votar. ¿Qué tan íntegra es esa parte del proceso electoral? En muchos lugares es común conocer lo que llamamos, en Colombia lo llamamos la transhumancia electoral. Son como esos votantes que se trasladan de un municipio a otro en el que no tienen derecho a votar. Creo recordar que en Perú tal vez los llaman como los votantes golondrina o algo por el estilo. Son esos votantes que viajan, que vuelan de un lado a otro para depositar su voto sin tener derecho a votar en esa determinada jurisdicción. Y todo eso es facilitado por la forma en que opera la corrupción adentro del proceso de registro para las elecciones. Entonces, esta malla que les mostramos acá, esta telaraña, lo que busca es medir qué tan bien o qué tan mal está el país en esos aspectos objeto de la medición. En esta siguiente tabla estoy presentando la gráfica de integridad electoral en el Perú. Y quiero aclarar esto. Esta gráfica la construí con base en cada una de las variables que recoge y que mide el informe de percepción de integridad empresarial de la profesora Pippa Norris de la Universidad de Harvard que estaba mirando ahora. Estos datos entonces son datos recogidos por esa investigación que están midiendo el nivel de integridad electoral en las elecciones presidenciales de 2011 y en las congresionales de 2016. Yo entiendo que ustedes acaban de tener unas elecciones congresionales extraordinarias. Valdría mucho la pena poder replicar este ejercicio de medición y ver qué tanto avanzamos con respecto a la medición del año anterior. Pero lo cierto es que si ustedes miran en detalle esta malla, acá tenemos una variable que son las normas electorales, qué tan sólidas son, qué tan robustas son, cómo funcionan, los procesos electorales, los distritos electorales. El tema de los distritos electorales tiene que ver con que en algunos países
dependiendo de la forma en que se estructuran los distritos electorales, los resultados pueden variar inmensamente. Es lo que en Estados Unidos llaman el gerrymandering, y es uno de los grandes problemas del proceso político o del sistema político estadounidense. Se acusa permanentemente a quienes definen los distritos electorales de manipularlos para efectos de apoyar o ayudar a el candidato de la preferencia de quien tiene esa función o ese poder. Están los registros de votantes, transparencia de los partidos políticos y de los candidatos, cubrimiento de los medios. Está el tema de la financiación de las campañas, que es el que nos ocupa en más detalle el día de hoy. Procedimientos de votación, conteo de votos, resultados de autoridades electorales. Eso tiene, ahí en autoridades electorales también se miden varias cosas. Cómo se eligen los magistrados o los miembros de los tribunales electorales, qué tanta independencia tienen, qué tanta eficacia tienen en sus investigaciones, cuál es el nivel de impunidad de esas investigaciones, etc. Todo esto para decirles que estas diferentes variables afectan el nivel de corrupción electoral al interior de los países. Y como cuando uno va a hablar de estos temas debería empezar por la casa, pues yo, con el dolor que a uno le genera, de todos modos les quisiera compartir lo que ha sido el problema y el drama de la corrupción electoral por financiación ilegal, por ingreso de recursos del narcotráfico, por manipulación de los procesos electorales a través de distintos instrumentos o mecanismos. Acá estamos viendo un resumen de lo que es el problema de cómo se roban las elecciones en Colombia o cómo se da la corrupción electoral en el país. A la derecha, en la parte de arriba, ustedes pueden ver a Ernesto Samper, quien fue presidente de Colombia a finales del siglo XX, cuya campaña desafortunadamente terminó siendo infiltrada y recibiendo recursos del cartel de Medellín, de Cali, perdón, y obviamente pues eso manchó toda esa administración, generó un efecto muy negativo sobre todo el país, terminó además generando el retiro de la visa de Ernesto Samper. Lo otro que les diría es entonces que a raíz de este ingreso de los recursos del narcotráfico, obviamente esto tuvo implicaciones terriblemente graves para el país, pero desafortunadamente no ha sido el único caso. Tristemente hemos seguido teniendo otras situaciones parecidas en las cuales el dinero de actores ilegales ha seguido afectando tristemente el desarrollo de las campañas de nuestras elecciones presidenciales. Recientemente, en 2014, Colombia, al igual que varios de los países de América Latina, fue golpeado por el problema de Odebrecht o de la financiación ilegal de Odebrecht de las campañas. Tanto la campaña del presidente Santos como la campaña del candidato contendor Oscar Iván Zuluaga fueron acusadas de haber recibido dineros de Odebrecht a través de diferentes vehículos de inversión que, por supuesto, pusieron en entredicho la integridad de la administración. Después también se supo, ya que en las recientes elecciones de 2018, el hoy presidente Iván Duque también tuvo problemas en su campaña presidencial con recursos que habrían ingresado con aportes ilegales de diferentes actores. En particular, se habla de apoyos de la empresa de Cisneros. Esto en Colombia es prohibido, no está permitido en nuestro país el aporte de recursos de empresas extranjeras a los procesos políticos internos. Y también se habló de aportes ilegales por parte del Ñeñe Hernández y de empresas como Pacific Rubiales y de Cemex, entre otras. Entonces ahí tenemos problemas muy grandes todavía en ese frente. Mientras tanto, desafortunadamente, los órganos de control han estado, digamos, han sido tímidos en investigar de la manera que el público lo demanda estos casos de inserción
ilegal de recursos a las campañas electorales. La Fiscalía de Colombia en un primer momento inició unas investigaciones sobre varios de los aportes que se habrían realizado a estas campañas. Se han logrado ya varias condenas a empresarios específicamente, pero los empresarios de Odebrecht, por ejemplo, siguen en la absoluta impunidad. Ese es el caso prácticamente en los 12 países de América Latina en los cuales aportaron recursos. Sí hubo una condena importante al presidente de Corfi Colombiana, que fue una de las compañías que supuestamente se habría prestado para facilitar la financiación legal de las campañas, pero en particular se habla del tema de Corfi Colombiana alrededor de unos contratos ilegales o asignados de forma ilegal a través del pago de sobornos. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral de Colombia, cuando iniciaron todas estas investigaciones, la verdad es que no tenía los dientes necesarios para hacer ese trabajo bien. Además, tenía un problema serio también debido a la situación de prescripción en la que se encontraban varios de esos casos. Ya el tiempo para poder avanzar en investigaciones y poder imponer sanciones había expirado. Y adicionalmente había problemas también debido a la incapacidad o la debilidad para poder recolectar la evidencia que se necesitaba para poder imponer las sanciones necesarias. Ahora, alrededor de todos estos temas de financiación legal de campañas, uno casi que siempre ve estos denominadores comunes: intermediarios corruptos, dificultad para encontrar el origen de los recursos que están siendo aportados a las campañas, adicionalmente financiadores anónimos, inexistentes o a veces improbables. Es decir, cuando la campaña casi que abre una cuenta general para que la gente done plata o done recursos y no tiene la capacidad de tener la trazabilidad de esos recursos. Y eso da origen o da lugar a lo que en muchos países se conoce como el pitufeo o el menudeo del aporte ilegal de la campaña. Ese es un problema también muy serio. Y obviamente, pues la influencia de intereses particulares y la ineficacia de la administración para poder enfrentar este tipo de problemas. Ahora, debido a toda esa dificultad, sin duda que uno de los factores más importantes, más relevantes, que más ha ayudado a mejorar el proceso de integridad de los procesos electorales en América Latina son los portales de transparencia electoral. En Colombia teníamos una inmensa opacidad en la financiación de las campañas, pero inmensa, y después seguimos teniendo problemas muy serios para lograr que hubiera reportes oportunos, reportes que se dieran a tiempo de los gastos y de los ingresos de las campañas. Sin embargo, por fortuna, con el tiempo pudimos estructurar una plataforma de reporte de ingresos y de gastos de campaña que se ha conocido como Cuentas Claras, que en un principio fue un aporte de la sociedad civil, en particular de la ONG Transparencia por Colombia, y que después fue donado esa plataforma al Consejo Nacional Electoral. Y hoy en día esa es la plataforma que se utiliza para reportar esos ingresos y gastos de campaña con un nivel de detalle bastante elevado. Ahí se van cargando todos los formatos, toda la información que van recibiendo, va recibiendo la autoridad electoral, y que además los partidos políticos tienen la obligación de reportar de manera directa. Y permítanme acá mencionar lo siguiente. Es muy importante diferenciar los portales para el registro y la publicidad de la información de la financiación de la campaña a los mandatos de las leyes de transparencia y acceso a la información pública que operan en varios países y que en muchos países obligan a los partidos políticos
a reportar de manera proactiva la información. Y yo creo, y ahí corríjanme ustedes, tengo entendido que en el Perú la ley de transparencia no alcanza a cobijar a los partidos políticos. Eso va en contravía de los instrumentos de transparencia que operan en muchos otros lugares, como por ejemplo en Colombia, en Chile o Argentina, en donde tenemos leyes de transparencia de acceso a la información que sí, en esos casos, cobijan a los partidos políticos. Y esa obligación es relevante en la siguiente medida. Los partidos tienen la obligación en esos países, en esas jurisdicciones, de revelar de manera proactiva quiénes son los miembros de la junta directiva o las organizaciones, o más bien los miembros de los órganos decisorios del partido político. En esos países, los partidos políticos tienen la obligación de publicar todos sus contratos, toda la contratación del partido político, que muchas veces es inmensamente opaca y que desafortunadamente pues contribuye a financiar de manera ilegal a algunos de sus candidatos. ¿Cómo se hace eso? Pues con el gasto del partido, que termina invirtiendo recursos contratando a X empresa o a X personaje que es indirectamente un aporte de gasto a la campaña de alguno de sus candidatos. Y eso, en lugar de reportarse como un gasto de campaña, termina simplemente camuflado como un gasto de partido. Ahí entonces hay otro aporte importante de las leyes de transparencia. Por otro lado, las leyes de transparencia obligan a los partidos a publicar información sobre todo lo que es el plan de inversiones del partido político. Y eso no es menor, porque al final la verdad es que los partidos políticos, en su inmensa mayoría, en la gran mayoría de países, operan con recursos que reciben del Estado, con recursos que reciben de la nación. Y ese gasto público debería tener un monitoreo. Claro, es un recurso que se da para hacer política, lo cual no quiere decir que el recurso pueda gastarse sin transparencia. Entonces, los partidos en muchos de estos países tienen que publicar, como decía, sus planes de inversión. ¿En qué se van a gastar el dinero? ¿Cuándo se lo van a gastar? ¿Cómo van a priorizar ese gasto? Ahí hay otro aporte significativo. Tienen también que publicar los partidos la información alrededor de los candidatos que están apoyando, los candidatos a los que efectivamente les están dando recursos, que se entiende que son aportes de campaña para ese candidato en particular. En fin. Pero los partidos políticos no se quieren dejar controlar. Y eso lo sabemos ustedes, lo sé yo. Y entonces lograr la transparencia alrededor de estos temas ha sido muy complejo. Y una de las cosas que hicimos en Colombia fue que nos inventamos un ranking de transparencia de los partidos políticos. Y lo que hicimos fue medir cuál era el nivel de cumplimiento de los mandatos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de cada uno de los partidos políticos, a través de una serie de variables objetivas, y después publicamos el ranking. Y a lo que llegamos es a que en la primera medición, a que el 80% de los partidos políticos, o más, el 90%, no estaba cumpliendo ni siquiera el 50% de lo que la ley les exigía cumplir en materia de transparencia y acceso a la información. Y obviamente los partidos ahí tuvieron que sufrir el escarnio público de la denuncia en medios de comunicación, en la que dijimos, los señores de los partidos políticos, que deberían ser un ejemplo de democracia, de transparencia, de manos limpias, no están entregándole la información a los colombianos. Y yo creo que este es un ejercicio que se puede replicar en distintos países. Y más allá de que exista una ley o no de transparencia, valdría la pena que, y esta es una invitación a OMPE, valdría la pena que ustedes armaran un ranking de transparencia de los partidos políticos para medir las buenas prácticas de los partidos, ya no como un cumplimiento de la ley o como un cumplimiento del mandato de la ley, sino como un cumplimiento del estándar que
una organización como OMPE y el estándar que los peruanos y la sociedad civil esperarían de los partidos políticos. De esa manera se puede hacer un ejercicio que da un poquito de garrote y zanahoria, en el sentido de que castiga con la mala imagen a los que les va mal y no hacen la tarea, y premia a los partidos políticos a los que les va bien. Bueno, por otro lado, tenemos los temas de ya, digamos, del aporte de campaña, de los aportes como tal a las campañas y la transparencia de los aportes de campaña. Y acá lo que quisiera yo compartirles es que alrededor de la financiación, a nosotros nos preocupan como Instituto Anticorrupción varias cosas. Por un lado, ha hecho carrera en América Latina la idea de que la financiación pública, eminentemente pública, de la política es el horizonte más deseable. Yo en eso quiero llevar un poco la corriente, quiero llevarle la oposición, o quiero estar en contra de la corriente general, en el sentido de que la financiación eminentemente pública lo que termina generando es que los candidatos buenos, decentes, que no tienen cómo competir contra los candidatos que se financian con el uso de recursos ilegales, van a tener unas dificultades muy grandes para poder entrar al juego. ¿Por qué razón? Porque los partidos y los candidatos van a recibir recursos del Estado de manera equitativa, uno esperaría eso. Y entonces ahí, si todo funcionara bien en nuestros países, uno pensaría, listo, chévere, todos estamos en pie de igualdad, no pasa nada. Pero ustedes y yo sabemos que lo que ocurre en países en donde hay economías ilícitas tan poderosas y con una capacidad de influir de manera tan determinante en la política, es que el dinero del lavado de activos, del narcotráfico, de las bandas criminales, del proxenetismo, del contrabando, de la corrupción electoral, de la corrupción en la contratación estatal, etcétera, va a terminar ingresando a las campañas, pero no entra a las cuentas de las campañas. Es decir, a los partidos políticos o a los candidatos nunca le dan la plata consignándosela en su cuenta. Se la dan por debajo de la mesa para que puedan ir a comprar votos o para que puedan ir a imprimir publicidad adicional o camisetas o gorras, o que puedan contratar el transporte que se utiliza para movilizar a los votantes el día de las elecciones, etcétera. Y yo no entiendo de qué manera la financiación eminentemente pública resuelve ese problema o minimiza ese riesgo. Me explicaban en una conversación preparatoria que tuve con el doctor Fox y algunos miembros del OMPE que esto puede ayudar en lo que tiene que ver con el gasto para efectos de los medios de comunicación y la pauta formal en televisión y en radio, etcétera, en donde claramente existe un monitoreo mucho mayor. Y hasta ahí está bien. Pero la gente que ha trabajado en política sabe que el gasto mayor de una campaña se da el día de las elecciones, el día de. Ese es el día en el cual sacan el dinero, en el cual ponen a operar esos recursos de una manera muchas veces ilegal en los territorios, a veces de manera también legítima, pero ahí es en donde está el problema grueso, y la financiación 100% pública no resuelve eso. Yo soy más partidario de pensar en una financiación mixta. Ahora, esto no quiere decir que la transparencia que se está dando con las distintas plataformas no pueda servir para incrementar, obviamente, la integridad del proceso electoral y sobre todo para denunciar los conflictos de interés, y esto sí que es importante. Hace más o menos un año y medio, el Instituto Anticorrupción que yo dirijo denunció que a la campaña del presidente Iván Duque, la campaña del presidente Iván Duque había recibido el 66% de sus recursos de un crédito, de un préstamo del Banco de Bogotá, del Grupo Aval, que es el grupo
que es propietario de Corficolombiana, que está involucrado o relacionado con el problema de corrupción de Odebrecht. Y resulta que el fiscal general de la Nación en Colombia se había declarado impedido para investigar esos casos, le había pedido a la Corte Suprema de Justicia nombrar un fiscal ad hoc para investigar ese caso, porque él tenía un conflicto de interés, o algunos miembros de la sociedad decían que tenía un conflicto de interés, y entonces el presidente de la República tenía que presentarle una terna a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte determinara ese fiscal ad hoc para investigar los casos de Odebrecht. Pero resulta que esos casos involucraban, el caso de Odebrecht y la financiación ilegal de campañas de Odebrecht, involucraba la campaña del presidente Duque. Y gracias al portal Cuentas Claras, pudimos identificar quién y de qué manera había financiado la campaña del presidente Duque. El préstamo como tal del Banco Bogotá no tiene nada de ilegal, pero sí nos sirvió para argumentar que existía un conflicto de interés por parte del presidente para ternar a quien después debía investigar a las campañas involucradas con los casos de corrupción de Odebrecht, porque la propia suya estaba involucrada con ese problema. Entonces miren que este portal de Cuentas Claras nos está sirviendo muchísimo. Yo sé que Perú ha avanzado mucho con este mismo esfuerzo. Ustedes han estado avanzando en la creación y puesta en funcionamiento de su portal de contratación, de publicidad y de transparencia de la financiación de campañas. Yo estuve mirándolo, me parece que es un portal que cumple los requisitos que debería tener un portal de esta naturaleza. Quiero aprovechar para felicitarlos por eso. También creo que tiene oportunidades de mejora, como todos los portales de este tipo, pero creo que sin duda ahí hay una herramienta muy poderosa para la rendición de cuentas, para el periodismo investigativo, para la profundización de la democracia y para evitar que la democracia termine capturada y que termine en manos de los poderosos que muchas veces, porque tienen el recurso económico, terminan financiando de manera o en algunas oportunidades con intereses turbios a quienes hacen política y después les pasan la cuenta de cobro cuando ya están en el Congreso o en los cargos a los que hayan sido elegidos y les piden que les ayuden a sacar adelante algunas banderas que en algunos casos puede que sean legítimas y eso puede hacerse de manera legal, pero en muchos otros casos también termina siendo una especie de transacción indebida. Por ahora lo dejaría ahí y obviamente estoy muy dispuesto e interesado en escucharlos y contestar cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. A usted, señor Camilo, por su exposición interesante, ¿no? Cómo evaluar el nivel de integridad electoral a nivel de nuestros países de Latinoamérica, y mucho de eso pasa pues por cómo está realizándose el financiamiento partidario de las organizaciones políticas, ¿no? Y qué herramientas se utilizan para poder transparentar estas. Y justamente al inicio de nuestro diálogo, el señor Manuel Cos nos hablaba de Claridad, esta plataforma que tiene OMPE para transparentar, ¿no? Y dar a conocer las finanzas partidarias de las organizaciones políticas, que es muy similar al portal de transparencia que tiene Colombia y que ayuda a poder hacer seguimiento de cómo se financian los partidos. Y de esto nos va a hablar Margarita Díaz Picasso, ¿no? Que ella es la gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMPE, sobre la plataforma Claridad que tiene OMPE al servicio de los partidos políticos y de la ciudadanía. Margarita Díaz Picasso es abogada de profesión con más de 20 años de ejercicio profesional, graduada con la mención de sobresaliente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú, diplomada en Análisis, Gestión y Resolución de Conflictos Socioambientales, con estudios de especialidad de Educación Intercultural, Gobernabilidad y Cooperación Desarrollo. En la actualidad es la gerente de supervisión de fondos partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Margarita, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, amigas y los amigos que están conectados. Bienvenidos a nuestros invitados, al señor Enciso, al señor La Negra. Y bueno, esperamos que esta jornada sea una jornada muy útil que nos permita reflexionar. Queremos presentarle a la ciudadanía herramienta Claridad. Esta herramienta es una herramienta que tiene ya un tiempo de existencia, se inició el 2018, y es una herramienta que está al servicio de la ciudadanía y que le brinda información clave respecto al financiamiento político.
tanto financiamiento privado, al que se refería el señor Enciso, por ejemplo, cuando comentaba estos aportes que se dan a las campañas, ya solamente de personas jurídicas, y el financiamiento público directo, que es este financiamiento que el Estado otorga en dinero a los partidos políticos que tienen representación congresal. Voy a pedirte, Miguel, que me des un apoyo con lámina. Siguiente, por favor. Sí, gracias. Queremos tratar de algunos temas interesantes y sobre todo queremos invitar a quienes nos escuchan y nos ven a que visiten nuestra página. ¿Qué claridad, qué objetivos tiene claridad, qué encontramos en claridad y por qué es importante esta herramienta? Es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Eso, como les decía yo, el 2018, y que nos permite ver la publicación de las rendiciones de cuentas. Entonces, en realidad vamos a encontrar rendiciones de cuentas de candidatas, de candidatos, vamos a encontrar también rendiciones de cuentas de organizaciones políticas y rendiciones de cuentas de lo que han recibido en campaña, tanto organizaciones políticas como candidatas y candidatos. Y muy importante, a la ciudadanía en pleno les invito a que visiten la página. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden poner su nombre también en nuestra página de la OMPE y buscar si es que han sido o no señalados como aportantes por alguna organización política. Es una forma también de cotejo a la ciudadanía de saber si es que su nombre se encuentra como presunto aportante de alguna organización o de algún candidato o candidata. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en claridad? Los objetivos son transparentar la información económica y financiera de partidos políticos y movimientos regionales. Es muy importante que la ciudadanía también conozca que las organizaciones políticas tienen la obligación de rendir al año lo que se llama su información financiera anual y de presentar, así como presentamos las ciudadanas y ciudadanos a la SUNAT, un balance pormenorizado de todos sus ingresos, todos sus gastos por todos los conceptos que hayan tenido durante el año. Esa información financiera, los informes de verificación, se cuelgan también en la plataforma Claridad. Un objetivo de Claridad es agilizar la verificación y control de la información financiera de partidos políticos, movimientos regionales y de campaña, incluidos candidatos, ¿no? Queremos ver el cumplimiento de las rendiciones de cuentas a través de Claridad y detectar contradicciones también, porque a veces hay algunas contradicciones en las informaciones que nos presentan y sobre esas contradicciones nosotros actuamos inmediatamente, primero pidiendo una aclaración y de lo contrario, si vemos que hay alguna infracción, pues por supuesto sancionamos. En caso encontremos además algún indicio de posible comisión de delito, inmediatamente damos pase al Ministerio Público. Y uno de los elementos claves para nosotros de Claridad son precisamente ustedes, la ciudadanía, que es brindar la información a la prensa, a las universidades, a las personas de a pie, a los centros de investigación, que sea Claridad también una herramienta que nos permita gestionar el conocimiento del que nos hablaba el señor Enciso, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer un ranking? En Claridad tenemos la información. ¿Qué puedo hacer para conocer qué partidos están en el top 5 de rendición y quiénes son los que aún no me rinden? Por ejemplo, gastos de campaña. Ahí también lo encuentro en Claridad. Siguiente, por favor. Este es uno de los puntos que tiene Claridad. Ustedes pueden observar ahí. Es muy fácil de navegar. Cuando entran a la página de la OMPE, hay esta C con una lupita al medio, ¿no? Una lupita celeste. Se hace clic en esa lupita y entran al portal Claridad. Entonces, este es el portal nuestro y uno de los elementos que pueden encontrar, por ejemplo, es la transparencia en la información económica financiera que está georreferenciada. ¿Qué significa esto? Yo puedo buscar la información por localidad, por candidata por candidato o por partido político. Entonces, ahí voy a saber, por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales del 2018, si han rendido cuentas, si me dijeron cuánto ingresó y cuánto gastaron, si no me dijeron nada, si rindieron a tiempo, si rindieron tarde, y pueden encontrar, por ejemplo, elementos interesantísimos. Yo puedo saber, por ejemplo, en un partido político, en una organización política, si es que en los recursos de campaña gastaron más los hombres que las mujeres, por ejemplo, y me puedo también poner a buscar por rangos etarios de candidatos y candidatas, quienes invirtieron más y quienes invirtieron menos. Me permite filtrar la información, lo cual genera conocimiento y me permite, por supuesto, hacer
comparaciones y así conocer mejor cuál es la situación de los partidos políticos y de las candidatas y candidatos en nuestro país. Siguiente, por favor. Bien, aquí, por ejemplo, esta es una de las imágenes que nos permite claridad, que la hemos extrapolado de la página. Me permite saber, por ejemplo, cuánto fue el porcentaje de rendición de información financiera de 2018 de los movimientos regionales, cuántos fueron dentro de plazo, cuántos partidos también estuvieron dentro del plazo, fuera de plazo, quiénes no me han rendido. Me permite de una forma amigable ingresar a la información, pero además me permite después ingresar a los archivos para poder conocer en Excel cuáles son las rendiciones que se han presentado. Y eso también me permite filtrar por categorías. Es muy importante, las estudiantes y los estudiantes que nos ven, las investigadoras, investigadores, de verdad es una herramienta que en el Perú podemos explotar muchísimo más para hacer una mejor política y una mejor fiscalización de los recursos que ingresan a la política peruana. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos indicadores de cumplimiento en el proceso de elecciones regionales y municipales del 2018 por partido político, ¿no? ¿Cuántas organizaciones se presentaron? ¿Cuál es el estado de presentación? ¿Quiénes presentaron primero? ¿Quiénes presentaron después? Esos rankings me los permite Claridad. Me permite saber quiénes van cumpliendo, cómo van cumpliendo. Siguiente, por favor. Uno de los temas claves y críticos de los que también hablaba el señor Enciso es que en América Latina, en nuestros países, que nos parecemos tanto en las cosas hermosas que tenemos, en nuestra calidez, en nuestra riqueza y diversidad, también nos parecemos lamentablemente en aquellos temas críticos como los de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Y uno de los elementos de los que él conversó es el menudeo o pitufeo, ¿no? En el Perú le solemos decir pitufeo, que es poner en pequeñito muchos pseudoaportes, ¿no? Y hacer pasar como si muchísimas personas hubieran aportado un poquito de dinero. La idea me permite darme cuenta si hay algún patrón de conducta que me pueda llevar a pensar que hay un pitufeo. ¿Y qué hago si encuentro eso? Envío cartas a los supuestos aportantes para saber si realmente aportaron. Y ahí a veces se da con la sorpresa que, por ejemplo, podrían haber personas que no aportaron o que no sabían que estaban registrados como aportantes. Por eso yo invito a quienes nos escuchan a que conozcan también si han sido o no reportados como aportantes por alguna organización política y en caso no lo hayan sido, por supuesto que nos envían una carta para dar pase al Ministerio Público como corresponde. El pitufeo básicamente es una modalidad de esconder los recursos económicos con la finalidad de lavar el dinero que puede ser proveniente de algún tipo de actividad ilícita, ¿no? Entonces, es muy importante que se conozca cómo es la trazabilidad del dinero, de dónde viene, para qué se usa, hacia dónde va. Y Claridad es una herramienta que permite que se pueda conocer con mayor precisión este tipo de fenómenos de trazabilidad porque permite sacar estadística. Siguiente, por favor. Como les decía, a veces puede darse el caso de algunos aportantes que estén aportando desde la tercera dimensión o la dimensión desconocida. Acá ponemos a forma un poco, ¿no? Lázaro, levántate y aporta, ¿no? Porque ha habido casos de aportantes que ya habían fallecido, simplemente. Entonces, en ese caso, por supuesto, se hacen las denuncias correspondientes. El pitufeo esconde este tipo de cosas. Y es muy importante que tengamos una mejor interoperatividad, que tenemos que mejorar, por supuesto, siempre se puede mejorar y siempre hay que mejorar con las entidades del Estado peruano, con nuestros pares del Estado peruano, para hacer cruce de información. Y, por ejemplo, que me salte inmediatamente en el sistema si es que una persona que supuestamente ha aportado tiene su DNI caduco por fallecimiento. Por ejemplo, una mejor conexión con RENIEC. Nos permite esta herramienta ver qué cosas podemos mejorar, en qué estamos un poquito flojos, porque lamentablemente la ley es la ley de organizaciones políticas, todas las leyes van siempre más lento que la realidad. Como decimos, la realidad supera el derecho, y ampliamente. El derecho siempre está corriendo atrás de la realidad para poderla regular mejor. Y la herramienta de Claridad es una herramienta informática que nos ayuda a ver qué elementos podemos mejorar en nuestra ley, pero además en la propia relación con otras instituciones públicas para tener un mejor control de los recursos que ingresan a la política peruana. Siguiente, por favor. Nosotros difundimos Claridad. Sabemos que nos falta mucha más difusión.
pero sí la difundimos. Hemos ido a ferias de libros de estudiantes, a universidades, a colegios profesionales, hemos estado en centros de investigación y periódicamente hacemos algunos videos, algunas entrevistas que colgamos en nuestra página de la OMPE para que se conozca la herramienta. Yo quisiera comprometerlos a ustedes a navegar en la herramienta, a encontrar la utilidad. ¿Por qué es útil que la ciudadanía navegue en esta herramienta y la conozca? Y por supuesto nos digan qué podemos mejorar o si algo no le pareció claro para que precisamente lo pongamos en mejores términos. Porque cuando se pide el voto a la ciudadanía, cuando un partido político, cuando un candidato o una candidata pide un voto, está pidiendo confianza, está pidiendo credibilidad, está pidiendo que le den una posibilidad que es de oro, que es conducir los destinos de la comunidad, del país, de la sociedad, en representación de sus votantes. Entonces, como votantes, las ciudadanas y los ciudadanos tenemos todo el derecho de conocer de dónde vienen los recursos y de exigir saber. Tenemos todo el derecho. Y los partidos y los candidatos y candidatas que esperan hacerse de algo digamos, importante, algo de tan gran valor como es el voto ciudadano, lo mínimo que pueden hacer es ser absolutamente transparentes, 100% diáfanos con la información financiera, porque eso permite que el electorado tome un voto con una conciencia de por quién está votando y de por quién no va a votar. Entonces, es un pilar de la democracia. El financiamiento político tiene que ser limpio porque es garantía de una democracia saludable, de una democracia que no está condicionada a intereses particulares, sino que está condicionada al interés del bienestar público, del bienestar de la ciudadanía en su conjunto y de la garantía de sus derechos humanos. Siguiente, por favor. Como les decíamos, en el Perú tenemos dos tipos de financiamiento. Este no es una disertación sobre financiamiento y tipos, pero me parece importante utilizar este momento para poder dar algunos apuntes. Hay el financiamiento privado, que es el financiamiento por actividades proselitistas, por ejemplo, por donaciones y básicamente, o por especies, ¿no? Y de repente alguna persona dona algún bien para la campaña o dona un bien al partido o a la organización política, ¿no? Esos son aportes privados. En el Perú están prohibidas de aportar las empresas. En la actualidad están prohibidas. Entonces, ese es un elemento también interesante. Otro elemento interesante es que hay que bancarizar el aporte, ¿no? Hay una propuesta en el Congreso de la República y que es una propuesta que la OMPE también presentó en su proyecto de modificación y reforma política para que se bancaricen aquellos aportes menores de 10 UITs, o sea, aquellos aportes más o menos de 420 soles para arriba que tengan que ser bancarizados, que no se puedan estar dando de mano a mano. Eso nos va a ayudar muchísimo, primero, a mejorar nuestra cultura bancaria y financiera. Segundo, a facilitar la trazabilidad del dinero, ¿no? Y tercero, nos va a dar pistas mucho más claras cuando pueda haber un posible pitufeo. Así que es una propuesta que, por supuesto, estamos apoyando como institución, ¿no? La OMPE, como les digo, fiscaliza y supervisa, y Claridad es una herramienta a disposición de la ciudadanía que queremos que sea de apoyo a esta supervisión y fiscalización que realizamos en la institución. Siguiente, por favor. El financiamiento público directo es el financiamiento que se otorga por parte del Estado peruano, es dinero del Estado peruano, a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Sobre eso también nos habló el señor Enciso. En Claridad, como les decía, hay dos ítems. Uno es el privado y el otro es el financiamiento público. Cuando ingresan ustedes a financiamiento público directo, van a encontrar también bastante información valiosa que vamos a ver en un momento. ¿Y por qué es importante? Porque a veces las personas dicen, ¿pero por qué les dan a los partidos? Es importante para que se nivele de alguna forma la contienda política hacia las organizaciones en un país. De alguna forma nivela el que el Estado invierta en el fortalecimiento del sistema de partidos que finalmente redunda en el fortalecimiento del sistema democrático. Y es una manera de tratar de evitar que se condicione la política al dinero. Adelante, por favor. Sí. Tenemos nosotros un video que hemos preparado en la OMPE sobre financiamiento público directo y que quisiéramos compartir con ustedes para que conozcan un poco cómo es la herramienta respecto al financiamiento que el Estado peruano le entrega a los partidos políticos.
La OMPE pone en manos de las organizaciones políticas del país la herramienta más importante para la rendición de cuentas de los denominados fondos partidarios. Así nace Claridad, un aplicativo web creado por la OMPE para que las organizaciones políticas que tienen financiamiento público puedan presentar la gestión de su información financiera de forma sencilla, didáctica e integral, permitiendo un control continuo y transparente de la información financiera que contendrán los diversos módulos de esta nueva plataforma. Claridad funciona así. La pantalla muestra el cálculo total del financiamiento público directo para el periodo 2017-2021. A continuación, se muestra la barra de distribución del monto asignado para cada organización política. Inicialmente, distribuye equitativamente el 40% del monto total entre todos los partidos políticos. Posteriormente, el 60% del monto total se distribuye de acuerdo a la cantidad de representantes que posea cada partido en el Parlamento. En la parte inferior, figuran todas las organizaciones políticas con representación en el Congreso. Si el usuario selecciona uno de los símbolos de estas agrupaciones políticas, encontrará la siguiente información: los datos generales del partido y la declaración jurada del buen uso del financiamiento público otorgado, el plan de actividades y presupuesto anual, la rendición de cuentas y el informe técnico. Cada sección contiene un texto explicativo de su contenido. En la parte inferior, aparece la relación de los responsables de la gestión del financiamiento de cada organización. Si ingresamos, por ejemplo, al plan de actividades y presupuesto anual, se mostrará el monto que el partido ha decidido invertir para cada actividad durante el año. También podemos ver en el gráfico naranja lo que se asignó a la organización política para todo el año, y en la parte celeste, lo que ha recibido en cada uno de los 5 componentes que le permite la ley: actividades de formación, de capacitación, de investigación, los gastos de funcionamiento ordinario y la adquisición de activos fijos. Además, permite visualizar esta información por meses y años. También se puede descargar este contenido en archivos Excel. Asimismo, podemos conocer y descargar el detalle de cada mes del año seleccionado según la documentación presentada. Finalmente, en la sección Informe trimestral, se puede descargar el documento de evaluación oficial de toda la información presentada. Esto es Claridad, la nueva herramienta tecnológica que OMPE pone en manos de todos los peruanos y al servicio de la democracia. Bien, ese es el video que tenemos, que es el video de presentación de la herramienta, específicamente sobre financiamiento público directo. Tenemos en la página web de la OMPE presentaciones también de cómo se puede navegar para ver el tema del financiamiento de las campañas políticas y, por supuesto, los tutoriales correspondientes que también se encuentran en la página de la OMPE. Yo quisiera comentarles que Claridad tiene una mirada hacia el futuro, que es una mirada promisoria, en el sentido que queremos, por ejemplo, que en algún momento tengamos las rendiciones de cuenta online, como existen en otras instituciones, como ahí en la SUNAT, por ejemplo, y que tengamos el expediente electrónico, la casilla electrónica, y por supuesto que avancemos hacia el gobierno digital mediante esta herramienta que queremos potenciar para que sea una herramienta al servicio de la democracia, al servicio de la ciudadanía, de la transparencia, y que nos ayude y nos apoye, por supuesto, a difundir todo lo que es financiamiento político en nuestro país, en cumplimiento estricto de nuestras normas como la ley de organizaciones políticas. Es muy importante para nosotros hacer de conocimiento a la ciudadanía que esta herramienta está a su disposición, es para ustedes,
Y por supuesto, es bien importante también que se señale que es una herramienta que puede servir para generar conocimiento, para investigación y, por supuesto, para vigilancia ciudadana. Así que muchísimas gracias por su presencia y esperamos que Claridad sea una herramienta que ustedes puedan disfrutar, que puedan navegar. Cualquier inquietud que tengan, con todo gusto, en la OMP estamos para servirlos y para servirlas. Así que muchas gracias. Que nuestro siguiente invitado es el señor Iván La Negra. Él es el secretario general de Transparencia y él nos va a tratar el tema de transparencia en los fondos partidarios en las campañas electorales. El señor Iván La Negra es abogado de la Pontificia Universidad Católica, es actualmente secretario general de la Asociación Civil Transparencia, es profesor de la especialidad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico. Ha sido viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Señor Iván La Negra, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan, que nos están pues siguiendo a través de esta transmisión. Muchas gracias a la OMP por la gentileza de la invitación. Estoy tratando de compartir mi aplicación, pero no sé por qué razón no aparece la opción de aplicación. Voy a tratar de compartir pantalla en todo caso. A ver. A ver si sale la imagen. No sé si me pueden confirmar que está viéndose la presentación. Se ve la presentación, más bien si la puede poner a pantalla completa o animar el PPT. Estoy en eso, sí, está cargando la presentación completa. A ver, entonces, mientras que se carga, ahora sí, ¿se ve bien? ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok, entiendo que sí. Muy bien, pues creo que ya tanto Camilo como Margarita han hecho una referencia bastante completa respecto de la agenda que tenemos en miras de conseguir una mayor transparencia en el financiamiento partidario, ¿no? En el financiamiento político de las campañas electorales. Y sin embargo, es claro también que hay varios problemas que subsisten, ¿no? Hay varias cuestiones que todavía siguen afectando el funcionamiento de la política, en las campañas electorales en particular. Una de estas cuestiones es, por ejemplo, que todavía sigue llegando dinero pues, de fuente ilegal a financiar campañas, o que llega desde fuentes ilícitas, o que llega de una manera ilícita, pero sigue habiendo ese problema. Tenemos actores que no se hacen pues transparentes, y también pueden haber eventualmente conflictos de interés, ¿no? que se pueden producir más adelante en la gestión de los partidos cuando obtienen representantes en las entidades del Estado. También se genera un problema, desde luego, en la desigualdad entre los partidos al momento de competir, ¿no? Es decir, unos que tienen mucho dinero, otros que tienen muy poco dinero en virtud de estas reglas. Y todo eso genera incentivos perversos, ¿no? Que pueden generar un debilitamiento de los partidos. Y en su conjunto, esto puede originar un problema de credibilidad en la regulación del financiamiento político. Y si uno mira, digamos, este tema en lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, lo que uno constata es que cada vez, al menos de lo que se conoce oficialmente, hay un aumento de la cantidad de dinero que se dirige a las campañas políticas, ¿no? De un monto, digamos, que en las últimas elecciones generales, mostraba ya una cantidad de dinero muy importante que estaba yendo hacia la campaña. Dinero que en gran medida estaba compuesto en ese momento por financiamiento privado. Era, digamos, el grueso de este financiamiento fue privado, ¿no? Eso va a cambiar un poco en las próximas elecciones, en la medida que recientes cambios en la legislación han llevado a que uno de los principales rubros de gasto, ¿no? En lo que se refería a la propaganda electoral, que era pagar la televisión y la radio, ahora va a ser un rubro que se va a tener que financiar exclusivamente con financiamiento público, ¿no? Es decir, es un dinero que va a ir del Estado hacia la campaña electoral, ¿no? Es el tema de la franja electoral. Por otro lado, hay una percepción muy importante de la ciudadanía sobre los problemas de corrupción. De hecho, sigue siendo percibido
este tema como el más importante de la agenda del país, ¿no? Incluso por encima de los problemas que en estos momentos nos preocupan tanto como es la cuestión sanitaria, la cuestión de la emergencia originada por la pandemia del COVID-19. Digamos, incluso en ese contexto de emergencia, el tema de la corrupción sigue apareciendo como un asunto crucial. Y desde luego mucha gente vincula el tema de la corrupción con la cuestión de la política. ¿Cómo evitamos que a través del financiamiento privado, por ejemplo, terminemos generando mayores condiciones para actos de corrupción o para conflictos de interés o para situaciones en las cuales la política termina supeditada al financiamiento y no al interés general o al interés partidario, que es lo que normalmente debería ocurrir en una democracia? Entonces, digamos, ¿por qué es necesario establecer una regulación pues adecuada, ¿no? Más allá de lo que ya tenemos, ¿por qué es importante financiar los partidos, pero también por qué es importante regular el financiamiento? Primero, lo más importante es para reducir el riesgo del ingreso de este dinero ilícito a las campañas electorales, ¿no? Digamos, siempre va a haber un margen, como en todos los ámbitos de la regulación, siempre va a haber un ámbito, un espacio en el cual no se va a conseguir un resultado completo, perfecto. Pero la regulación debería contribuir a una reducción significativa del dinero que entre de forma ilícita a las campañas electorales. En segundo lugar, debería eso también conducirnos a una mayor transparencia, ¿no? Respecto del origen de los fondos, de tal manera que cualquier persona sepa exactamente pues, hacia dónde vienen los recursos, y también claridad sobre si efectivamente, por ejemplo, como Margarita mencionó hace un rato, el dinero viene de donde dice que viene, ¿no? Es decir, vigilar adecuadamente que las personas que, por ejemplo, señalan, aportan a la campaña, efectivamente ha sido así, o es una manera, digamos, por la cual se busca esconder el origen real, ¿no? La experiencia que Margarita ha señalado del pitufeo es un ejemplo de ello, ¿no? Y claro, y esto sumado al tema del financiamiento público, hay que decir además que el Perú es prácticamente el único país de la región que no permite el financiamiento público directo para la campaña, cosa que, digamos, ocurre el financiamiento que va a ocurrir ahora para el tema de la propaganda electoral, pero debería haber inclusive dinero para la campaña misma, ¿no? La idea de este tipo de mecanismos es que buscan reducir la distancia entre partidos, de tal manera que se pueda conseguir una competencia más equitativa. Esta experiencia que vamos a tener de la prohibición de campaña pagada por los privados en radio y televisión, pues va a ser interesante seguirlo ahora en la campaña presidencial y congresal, ¿no? Hemos tenido ya una experiencia en la campaña de este año, pero seguramente eso va a ser ahora más significativo respecto a la información que vamos a obtener. Ahora, claro, todo regulador, toda regulación necesita pues una instancia de fiscalización, de supervisión de lo que ocurre, ¿no? Lo cual implica varias tareas, ¿no? Y herramientas para fiscalizar el cumplimiento de las reglas y también herramientas para, por ejemplo, supervisar el origen de los aportes privados. Y aquí tenemos varios temas que podrían mejorar este proceso, ¿no? Desde luego, fortalecer la capacidad de fiscalización de la OMP pasa, para empezar, ¿no? Por un tema financiero, ¿sí? Tiene que haber más recursos. Ya se ha señalado, Marita lo ha explicado muy bien, las herramientas pues, que la tecnología ofrece, ¿no? Para poder mejorar el seguimiento del financiamiento privado. Hay que cruzar también esa información con lo que manejan los bancos. Hay que recordar que hay una obligación a partir de un monto de dinero de pues, bancarizar los aportes. Eso permite un mejor seguimiento. Pero todavía hay espacios, ¿no? Digamos, formas a través de la legislación actualmente vigente por la cual pues, puede pasar, ¿no? De una manera más difícil de seguir dinero que no tiene un origen claro. Por ejemplo, las actividades proselitistas, ¿no? Tenemos un modelo en el cual cada actividad proselitista tiene como un límite de dinero que es el que puede captar, pero quizá una mejor forma de establecer un mecanismo de regulación, establecer un tope máximo, ¿no? De todas las actividades vinculadas con actividades proselitistas. Hay que decir además que en esta campaña que viene,
pues algunas de esas campañas proselitistas no serán posibles, algunas actividades, perdón, proselitistas de colección de fondos no serán posibles porque las normas de emergencia no lo permitirán, o sea, no podrán haber cócteles, no podrán haber posiblemente polladas, ¿no? Fiestas, cosas de ese tipo, no podrán haber, cenas, ¿no? Cosas de ese tipo, porque la emergencia no lo permite, ¿no? Pero nada impide que, por ejemplo, pues una rifa a distancia se siga siendo eventualmente una actividad que aparezca en las redes y no sabemos todavía qué otros tipos de actividades puedan aparecer. Pero ahí tenemos un tema que hay que mirar, hay que lograr que la mayor cantidad de dinero esté bancarizado, que, por ejemplo, haya mecanismos de inteligencia financiera que permitan seguir adecuadamente el origen de los fondos, que haya esa supervisión que ya mencionó Margarita, de cruzar información para ver si efectivamente no estamos frente a algún tipo de estrategia de pitufeo, etc. Hay que recordar además que se haya prohibido, ¿no?, el financiamiento por parte de las empresas, ¿no? Las empresas ya no pueden financiar directamente la campaña, son personas naturales, ¿no? Y que además tienen cada persona natural un límite de fondos anual que aporten, pero en general, como digo, todavía hay una gran tarea ahí para vigilar. Y eso nos lleva a otro elemento, que son las sanciones. ¿Qué pasa si un actor, sea un partido o sea el que es parte del partido, pues incumple con las reglas, ¿no? Las sanciones que hoy existen son suficientes. Bueno, ahí tenemos otra cuestión, ¿no? Para empezar, como mencioné hace un rato, tiene que haber una buena fiscalización para que pueda ser identificada una infracción, ¿no? Y lo cual llevaría a la sanción. Hay que recordar también que hoy en día es todo muy complejo porque tenemos todavía vigente el tema del voto preferencial y además un sistema de seguimiento candidato por candidato a lo que hay que sumar. Eso ya es complejo, que ahora el seguimiento se hace al final y tiene un periodo de tiempo muy limitado en la OMP para hacer toda la verificación. Todo eso complica las cosas. Pero si llegamos a pasar todo eso y tenemos ya una infracción, digamos, identificada, las sanciones parecen no ser todavía lo suficientemente disuasivas, ¿no? ¿Cómo una sanción puede ser disuasiva? Una sanción, digamos, que tenga una consecuencia muy importante sobre la vida de los partidos, ¿no? Por ejemplo, eventualmente, en el caso, digamos, extremo, digamos, una pérdida de recursos importantes, pero también eso a través de multas o, por ejemplo, la pérdida del financiamiento público directo, pero también, digamos, cosas más serias, ¿no? Como eventualmente la imposibilidad de competir en elecciones, digamos. Habrá que ver ahí cómo mejoramos ese tema de las sanciones, pero posiblemente, al menos en una primera etapa, los temas de multas más claras, un sistema de tipificación más pues bien mejor hecho para poder hacer una buena sanción, pues podría ayudar. Por otro lado, tenemos también el tema de la franja electoral, ¿no? Ahí el modelo actual necesita ser mejorado, ¿no? Como ustedes saben, en esta campaña que viene, las actividades presenciales van a ser muy limitadas y casi todo se va a hacer a través de medios de comunicación de alcance masivo y las redes sociales. Y televisión y radio, que son de los medios más importantes, solo pueden ser financiados a través del tesoro, ¿no? Entonces, los recursos públicos serán usados para ello. Ahí necesitamos mejorar la franja, ¿no? Para que sea una franja más amplia, para que haya mayor posibilidad de usar horarios diversos, que no se convierta en una suerte de minuto que pues de repente pues corta un programa o una secuencia en televisión y introduce de una manera un poco, digamos, intrusiva, ¿no? La atención del televidente o del radioescucha. Bueno, eso hay que mejorarlo, ¿no? Es un tema que vamos a requerir. Pero por otro lado, también aquí el tema de la eliminación del voto preferencial puede ayudar mucho, porque en lugar de tener a miles de candidatos peleándose por unos minutos en la franja electoral, vamos a tener solamente los 20 y tantos partidos, y así es mucho, 20 y tantos partidos, pero es lo que hay, digamos, podría ser eventualmente ese número, unos 22 partidos dividiéndose, digamos, ¿no? El espacio de una manera más ordenada. También, ojalá es un cambio ya más, que va a tener un efecto más hacia adelante, ya no tanto en la campaña, pero que sí es importante, es cómo vamos también mejorando los criterios de distribución de los recursos públicos, ¿no? Para que, digamos, en lo posible, el financiamiento público no contribuya a una diferencia entre partidos, sino que mantenga, digamos, cierta equidad para que los partidos tengan una mejor posibilidad de competencia. Pues muy bien, entonces creo que los temas de agenda de reforma
que he mencionado ahora están también en estos momentos en discusión en el Congreso. En estas semanas hay varios proyectos de ley que están siendo ya objeto de un análisis por la Comisión de Constitución. Varias autoridades y expertos se han presentado en dicha comisión en esta última semana. Y pues un elemento muy importante, ¿no? Que es también que tuvimos la presencia del jefe de la OMPE, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de una integrante de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, estuvieron presentes en la última sesión y pues dieron comentarios sobre los proyectos de ley que en alguna medida tocan varios de los puntos que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, cómo hacemos mejoras, ajustes a la regulación sobre el financiamiento partidario. Como digo, el objetivo es finalmente conseguir una mayor transparencia en este proceso, lograr evitar al mínimo la presencia de dinero ilegal y asegurar una competencia lo más equitativa y competitiva posible. Nuevamente, gracias a los amigos de la OMPE, a los demás colegas que están acá compartiendo la presentación. Muchas gracias y regreso la palabra al moderador. Muchas gracias, señor La Negra. Interesante todos los puntos que han expuesto nuestros expositores, nuestros invitados. De hecho, en las redes nos están haciendo muchas preguntas al respecto que vamos a pasar a responder en esta segunda ronda de exposiciones de los ponentes. Recordarles a nuestros seguidores en redes, a aquellos que se inscribieron a tiempo dentro del plazo de inscripción y están siguiendo esta transmisión, y quieren optar por una constancia de participación de este diálogo electoral online, deberán responder el cuestionario que se posteará en nuestras redes al final de este diálogo y seguir los pasos para obtener esta constancia. Vamos ya a contactarnos con nuestro primer expositor, que fue el señor Camilo Enciso de Colombia, para transmitirles un poco ya las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Y una de las preguntas que nos hace la señora Gisela Albitres Tiro: ¿cómo se establece la cuota y o contribuciones en efectivo para las campañas electorales y otros gastos de operatividad en una organización política? Entiendo en el caso de Colombia, es para el señor Enciso. Otra pregunta es: ¿cuál es el tiempo o plazo establecido para rendir gastos de campaña en el caso de Colombia? Y ¿cuál sería el mecanismo de control más eficiente que se debiera de tener para que haya transparencia en cuanto a los aportes de los partidos políticos? Y finalmente, Rocío Alejandra Guevara nos pregunta: ¿cuál es el país de Latinoamérica en el cual sus partidos políticos no se han financiado de manera ilegal? Señor Enciso, para usted las 4 preguntas. Mil gracias por las preguntas, están todas muy interesantes. Mire, voy a empezar por la última. Según el informe de la profesora Pipa Novis que estaba yo presentando ahora, el país latinoamericano que tiene un mejor puntaje en temas de integridad en las elecciones o en el proceso electoral es Costa Rica. Digamos que en Costa Rica la ciudadanía entiende que hay unas instituciones fuertes, que los procesos democráticos en general se realizan de manera transparente, con juego limpio, sin compra masiva de votos, y que cada una de las fases del proceso electoral funciona bien. Veía yo la pregunta ahora que usted la leía. Yo pensaría que sin duda en todos los países hay riesgos graves y serios de corrupción electoral. Sin duda en todos los países se presentan ese tipo de riesgos y se materializan, pero la diferencia está en el grado y en la magnitud y en la tolerancia que permiten tanto las instituciones como la sociedad civil. Pero entonces, si uno recoge eso, los países en Latinoamérica que tienen mejores puntajes son Costa Rica, Chile y Uruguay. Son los países en los que se entiende por regla general que hay mejores puntajes. Hay otros que tienen unos puntajes desastrosos, como por ejemplo Haití o Venezuela. En Venezuela, obviamente, pues son obvias las razones. Realmente allá lo que hay es una dictadura. Inicialmente había una democracia que fue migrando progresivamente, pero
ese proceso de captura institucional fue supremamente grave hasta llegar a la situación en la que estamos hoy. Y de resto, pues están los demás países nuestros ahí como en la mitad, en una especie de, en la cima de la campana de Gauss, con unos puntajes que no son del todo buenos, pero tampoco son del todo malos, y estamos todos intentando avanzar para mejorar. Ahora, frente al tema de los gastos en efectivo, yo ahí diría una reflexión, y es que en Colombia la gran pelea que tenemos, o el gran desafío que tenemos, es cómo lograr que los ingresos y gastos de campaña sean eminentemente movidos a través de bancos. Es la bancarización absoluta del ingreso y el gasto de campaña. Por una razón muy importante, y es que el efectivo es el principal facilitador de la corrupción electoral y del lavado de activos y del movimiento de los recursos de la economía ilegal. Mientras tanto, si la plata de las campañas se mueve por vías bancarias, lo que garantizamos es que podemos tener la trazabilidad de los recursos y además que podemos traer a otros aliados a el proceso de monitorear el gasto de las campañas. Uno puede traer a las unidades de información y análisis financiero de los países para mirar cómo se está moviendo el recurso, cómo se está moviendo el dinero. Otra idea acá importante y por lo cual es tan importante lograr avanzar hacia la bancarización plena, casi que debería prohibirse que los partidos políticos y las campañas usen efectivo, está en que eso le permite al sector financiero como tal poder monitorear con lo que hoy en día se llama Big Data, datos grandes, cómo se están moviendo los recursos en el día de las elecciones y en la antesala o en los días previos a las elecciones, de manera tal que podemos saber en qué municipios del país hubo más transferencias anómalas en el día de las elecciones o en los días previos. Y de esa manera las autoridades pueden ejercer una mejor vigilancia y control de los recursos que se movieron en día de elecciones. Y un tema aquí importante que yo quisiera mencionar es que en Colombia, desde 2014, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad especializada de delitos electorales. En Colombia teníamos un capítulo de delitos electorales muy débil, muy mal redactado en nuestro Código Penal, con unas sanciones muy bajas. Y una de las cosas importantes que hicimos recientemente fue reformar la ley penal para tener unas sanciones drásticas, mucho más duras en materia de corrupción electoral. Creo que Perú ha hecho lo mismo, al igual que otros países. Y adicionalmente crear una unidad élite de la Fiscalía con capacidad de investigar y perseguir la financiación ilícita. Y gracias a eso, hoy en día en Colombia ya están empezando a verse las primeras sanciones penales por delitos electorales, algo que hace 10 años o 20 años era completamente impensable. Y lo último que diría frente a ese tema es que es muy importante poder avanzar en temas tales como la creación de obligaciones para los partidos políticos y las campañas de tener oficiales de cumplimiento. Los partidos y las campañas tienen que tener a alguien que se encargue de vigilar, monitorear y promover el comportamiento íntegro y ético en la financiación de la campaña. Porque el grueso de la gente que está trabajando en la campaña lo que quiere es ganar, sacar la mayor cantidad de votos posibles. Y a veces las personas que trabajan en las campañas terminan perdiendo un buen criterio y sentido del límite de lo que implica o de lo que se puede hacer para ganar. El oficial de cumplimiento puede volverse una figura muy importante para ambas instituciones, partidos políticos y candidatos. Y hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Vamos a continuar respondiendo las consultas. Ahora nos han hecho las consultas para Margarita Díaz Picasso. La primera, el señor Miguel Francisco Paz. ¿Por qué después que se realizan las elecciones recién salen a la luz investigaciones? ¿Por qué no se hace antes? Miriam Alejandra Pacheco. ¿Quiénes son los que filtran dicha información en la página y qué tan confiable es la información, se refiere a la claridad, brindada por los partidos políticos?
Y finalmente, ¿en qué momento se hace el informe técnico a las organizaciones políticas? Margarita Díaz, para usted. Creo que hay un relenteo en el internet de Margarita. De repente podemos pasar a las preguntas del señor Iván La Negra, mientras que el internet o el acceso de Margarita se mejore, pasamos a responder las preguntas con el señor Iván La Negra. Y las voy leyendo. Mariel Pagador Bravo. ¿Cuál es la norma para la campaña de los partidos en redes? Nos pregunta ahora para estas próximas elecciones. Y Víctor Esteban Cuaresma Palacios. Doctora Negra, ¿qué ventaja específica brinda la eliminación del voto preferencial? Muchas gracias por las dos preguntas. A ver, empecemos por la primera. En realidad, no hay una regulación específica aún sobre el tema de las campañas en redes. Es decir, vamos a usar las reglas generales, es decir, las normas que se aplican para todo lo que es la propaganda electoral, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Cuando se firme el pacto ético, se señala, ¿no? Que pues habrá un comportamiento adecuado en la campaña, pues incluyendo lo que se produce en las redes sociales. Lo segundo es que las redes no están dentro del marco de prohibición sobre financiamiento privado. Es decir, sí se puede usar eventualmente dinero de origen privado para financiar, por ejemplo, propaganda en las redes. Ahora, hay que recordar también que algunas redes sociales han empezado a limitar lo que es la propaganda electoral pagada en sus redes, ¿no? Entonces, los candidatos pueden tener sus cuentas y pueden ahí pues, hacer la difusión de su información, eso no tiene ningún costo. Ahora, otra cosa es cuando quieres un aviso promocionado. En este caso, como digo, algunas redes sociales han empezado ya a limitar o sencillamente no aceptar ese tipo de propaganda. Entonces, las redes generales más estas restricciones que hay al financiamiento privado en las redes. Sobre el tema del voto preferencial, lo primero es que hay que recordar es que ya se aprobó su eliminación. Lo que ocurre es que para esta elección del 2021 se estableció todavía la posibilidad de seguir usándolo. Ahora, eso todavía está en discusión en el Congreso, ¿no? ¿Y cuáles son las razones que nos llevarían sencillamente a adelantar la eliminación del voto preferencial? Una es muy importante, tiene que ver con que esta elección, por las razones sanitarias, va a tener un horario extenso, que va a empezar a las 7 de la mañana y va a acabar a las 7 de la noche, lo que es el sufragio. Y acabado el sufragio, empieza el escrutinio, que hay que contar los votos, ¿no? Y claro, con el voto preferencial, el tiempo que puede estar dedicado a esto puede ser aún más largo, ¿no? Entonces, un miembro de mesa, una persona, hombre o mujer que esté en las mesas, va a tener que trabajar en la labor de las mesas desde antes de las 7 de la mañana, cuando se instala, hasta después de las 7 de la noche. Entonces, por favor, ¿no? Necesitamos eliminar el voto preferencial para reducir al mínimo este esfuerzo que tienen que hacer las personas en las mesas, ¿no? Porque además, con el cansancio de todo ese tiempo, la tensión en la situación de emergencia y encima este tiempo adicional, pues va a ser un tema muy, muy complicado. Entonces, eso aumenta el riesgo sanitario para las personas en las mesas y además aumenta la posibilidad de errores que se cometan con tantas horas de trabajo en el conteo. O sea, ya cuando uno mira los casos de mayores errores en las actas, ya eso está ya estaba antes del tema de la emergencia. Ahora con este proceso más largo va a ser aún más complicado. Así que por favor, roguemos que se elimine, se avance en este tema. Otras dos razones tienen que ver con, ya lo mencioné algunas de ellas, con facilitar la comunicación política para reducir la cantidad de voces que están en campaña, en lugar de miles de voces, solamente la de los partidos, ¿no? Y finalmente el tema de mejorar el efecto del mecanismo de paridad y alternancia que se acaba de aprobar en el Congreso y que se acaba de publicar ya en una ley. Entonces, ese mecanismo se hace más eficaz si vamos con listas cerradas, de tal manera que ya esas listas cerradas son las que se van a tomar en cuenta para la designación de los miembros del Congreso por cada partido que participa en las elecciones. Gracias.
Gracias, señora Negra. Una última pregunta que nos han hecho llegar. ¿Cómo tiene pensado realizar transparencia, su veeduría en las elecciones próximas? Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, nosotros tenemos con transparencia una larga, digamos, tradición de observación electoral, ¿no? Y no va a ser la excepción. Vamos a hacer observación electoral a dos procesos. Uno, que es el proceso de elecciones internas, que van a ser a distancia. La OMPE tiene que, de hecho, preparar ya reglamento de estas elecciones, trabajo complejo, ¿no? Esperemos que pronto esté ese reglamento y en base a él vamos a, pues, colaborar en el proceso, ¿no?, de observación de estas elecciones internas, ¿no? Desde luego, en el marco, pues, de las reglas que se establezcan y salvaguardando la autonomía de los partidos, eso es esa parte, ¿no? Pero como proceso electoral organizado por la OMPE, cabe la posibilidad, desde luego, de poder ahí ayudar mediante la observación. Y lo otro es la observación presencial. Y ahí, pues, vamos a tener los mismos desafíos que van a tener autoridades electorales. Por ejemplo, personas que están en los grupos de riesgo no van a participar en la observación como observadores, no pueden participar, ¿no? Y las personas que no estén en el grupo de riesgo, que estén dentro de la posibilidad de ayudarnos, tendremos que brindarles todas las formas de protección personal que garanticen su trabajo, ¿no? Es seguro. Y posiblemente reducir al máximo el tiempo de que estén expuestos en zonas donde podrían tener una mayor probabilidad de contagio. Entonces, todas esas medidas son parte de la planificación que estamos haciendo. Toda la capacitación va a ser a distancia, no se va a hacer nada presencial, y de luego también esperamos, pues, que tengamos una participación muy amplia. Desde ya, pues, los invitamos a todos los que están escuchando y que hacen voluntarios, voluntarias, a unirse al esfuerzo de transparencia. Así es, muy importante. Ya hizo la convocatoria el señor La Negra a todos aquellos voluntarios que quieran apoyar a esta veeduría. Toda la información a través de la página web de Transparencia. Ya estamos conectados ahora sí con Margarita y eran 3 preguntas básicas. ¿Por qué a veces salen a la luz investigaciones de financiamiento después del proceso electoral? ¿Qué filtros tiene la información que proveen los partidos políticos en la página de Claridad? ¿Y en qué momento se da el informe técnico a las organizaciones políticas? Bien, muchas gracias, Miguel. A la primera pregunta, ¿por qué se realizan las condiciones después de las elecciones? Nuestra norma, la Ley de Organizaciones Políticas, señala claramente que la rendición de las cuentas de campaña, ingresos y gastos de campaña, en el caso actual, candidatos, candidatas y organizaciones políticas, se realizan 15 días hábiles, o sea, 15 días útiles, después a que el Jurado Nacional de Elecciones declara concluido el proceso electoral. Por eso es que se conocen con posterioridad las rendiciones. Hay una propuesta, justo Iván hablaba también del marco en el que estamos en este momento, que es la reforma política, que es un tema clave para la democracia peruana. Hay una propuesta, efectivamente, que señala que se pueda rendir gastos de campaña por lo menos una vez durante el periodo electoral. Entonces, a la pregunta de este ciudadano, nosotros le podemos decir lo siguiente: si se aprueba en la reforma que se rinda por lo menos una vez durante campaña, su pregunta va a tener una respuesta clara y es: se conocerían, por supuesto, anteriormente los gastos de campaña, por lo menos en una entrega. La segunda pregunta de la señora Pacheco dice: ¿quiénes son los que filtran información en la página? ¿Y qué tan confiable es la información brindada por los partidos políticos? A ver, para explicar un poquito cómo funciona este mecanismo. Los partidos políticos, candidatos y candidatas, según sea el caso, hacen sus rendiciones de cuentas mediante unos formatos que tienen que llenar y tienen que adjuntar, por supuesto, los documentos que sustentan la rendición. Todo ello, por supuesto, las declaraciones se suben a Claridad y se hacen de forma amigable, como hemos visto, con cuadritos, con panes, con tablas. Pero hay un trabajo de verificación que se realiza por parte de los auditores y auditoras de la OMPE, que consiste en hacer el contraste entre la información que nos indican y aquello que estamos mirando que ocurre. Por ejemplo, si hay boletas o facturas que no cuadran, si resulta que las sumatorias no son exactas, si al parecer hay rubros en los que habrían gastado y no han declarado y que se puede observar de la propia documentación que ellos han dado y de la forma como han declarado, y aquellos indicios que puedan darnos cuenta de que hay algún error o alguna comisión de una infracción o delito. Entonces, hay un trabajo de gabinete.
En el caso, por ejemplo, de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, hay un trabajo in situ. ¿Qué significa eso? Que los auditores de la OMP y auditoras van a los locales de las organizaciones políticas y revisan los libros de balance, los libros de cuentas y la información físicamente. Entonces, existe todo un sistema. Por supuesto, coincido con Iván en que hay que fortalecer la normativa, que se viene mejorando con los años, pero también fortalecer la gestión institucional, dotando a la OMP, por supuesto, de mayores recursos y mayores capacidades para ejercer su labor conforme hoy lo demandan las normas. La OMP ha ido adquiriendo, hemos ido adquiriendo cada vez más competencias en materia de financiamiento político, pero esas competencias que hemos adquirido legalmente no han ido de la mano con la asignación de los recursos y las facultades. Por ejemplo, la facultad activa para que podamos hacernos uso de las multas, que podamos cobrar las multas y que las multas no terminen siendo impagas por parte de las organizaciones penalizadas cuando cometen infracciones, y que esas multas sean recursos directamente recaudados para la mejora de la gestión institucional. Esa es la pregunta de la señora Pacheco. Y hay otra pregunta interesante que es de la señora Ramírez, que nos dice en qué momento se hace el informe técnico a las organizaciones políticas. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los informes de la información financiera anual, tienen para rendir la información financiera, así como se rinde en el caso de la SUNAT, por ejemplo, después de los 6 meses del año siguiente. Aquí son 6 meses. Normalmente el año termina en diciembre, hacia el 1 de junio. Las organizaciones políticas rinden hacia el 1 de junio su información financiera anual. Nosotros hacemos más o menos en 2 o 3 meses los informes de verificación y control de esa información financiera anual, porque según la ley actual, si quisiéramos iniciar un proceso sancionador y terminarlo, tendríamos solo 4 meses. Entonces hay que hacerlo muy rápido. Una propuesta de reforma política es, por ejemplo, que se amplíe a 6. Nosotros presentamos la propuesta de que sea a 9 meses el periodo para poder hacer una mejor verificación y un mejor estudio de la documentación. Ese es un punto. En el caso, por ejemplo, de los informes de campaña, nosotros tenemos hasta 2 años para iniciar acciones por infracción a las rendiciones de campaña, ya sea por no presentación o por alguna infracción cometida dentro de la presentación que hacen partidos, organizaciones o candidatos y candidatas. Así que mucho antes de ese lapso, nosotros ya vamos elaborando durante todo el año, después del cierre de la elección, y una vez que van rindiendo, vamos elaborando los informes de verificación y control de forma mensual. Por ejemplo, para hacerles una idea, en la campaña de elecciones regionales y municipales de 2018 tuvimos 14.900 candidatos y candidatas aproximadamente. Tenemos que hacer casi 14.000, los 14.000 informes de verificación y control de aquellos candidatos y candidatas. Entonces, es una cantidad abundante de informes la que tenemos que hacer, y en el caso de los que no presentaron, por supuesto, iniciar la acción inmediatamente por no presentación y hacer los informes para saber si hay infracción o no en la presentación de sus resoluciones de campaña y tener el tiempo suficiente para iniciar la acción sancionadora si correspondiese. Y por eso es importante que tengamos mayores posibilidades de acción y, por supuesto, que como gestión vayamos cada vez mejorando. Creo que es un reto del Estado peruano, la modernización, es un reto para nosotros en el Estado, trabajar cada vez de cara más a la ciudadanía y, por supuesto, que sea un gobierno absolutamente abierto y preferentemente cada vez mucho más digitalizado. Un punto que quería resaltar ya para ir terminando, que no es una de las preguntas, pero que hizo una reflexión Camilo que me pareció muy interesante. Él habló de que los partidos políticos deberían tener un organismo dedicado precisamente a controlar como un oficial de cumplimiento. En el caso peruano, los partidos políticos tienen lo que se denomina, deberían de tener las organizaciones políticas, lo que se denomina un órgano de control interno, ¿no? Algo así como las OSI que escuchamos nosotros, que son órganos que lo que hacen es ver si es que hay alguna deficiencia para poderla subsanar, y si no, ver internamente cómo se puede resolver el problema, y si hay que sancionar, pero que sea del propio partido. Nosotros proponemos en la OMP que el no contar con este órgano de control interno sea considerado una infracción grave dentro de la reforma política, porque creemos que es importante que el primer filtro lo hagan los propios partidos, las propias organizaciones, para evitar así, por supuesto, infracciones e incumplimientos. Y lo otro es que rescato esta idea de la creación de una unidad especializada en delitos electorales, que me parece excelente realmente, porque en el caso peruano, en agosto del año pasado, del 2019, se incorporaron delitos electorales de financiamiento político que antes no existían en nuestra legislación. Y creo que es muy importante que también se evalúe y se revise la posibilidad y la pertinencia de que podamos contar también en nuestro país
con una unidad especializada de delitos electorales, que creo que ayudaría bastante a la lucha de corrupción, que es un compromiso de todas las peruanas y todos los peruanos de buena voluntad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Margarita. Creo que hemos respondido ampliamente todas las consultas de nuestros seguidores en redes, ¿no? Ahora quiero invitar más bien a nuestros expositores a poder activar sus pantallas para agradecerles por su participación en este evento. Creo que han sido reflexiones muy importantes sobre lo que es el financiamiento público directo en nuestro país y también a nivel Latinoamérica con los alcances que nos ha dado Camilo Enciso. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias, Camilo. Señor La Negra, muchas gracias también a usted por participar de este diálogo. Y nada, a nuestros seguidores, invitarlos la próxima semana también a un nuevo diálogo electoral a través de las redes de OMPE y seguiremos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan con nosotros. Muchas gracias.